Buenas noches, hoy es lunes 31 de julio de 2017. Desde este país que cada día se parece menos a Venezuela, les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias. Y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. Hoy tenemos los resultados de otra gran encuesta en asocio con el Centro Nacional de Lagartería. Esperen una nueva entrega del Maduroscopio con las últimas perlas del presidente de Venezuela. Salimos a preguntarle a la gente si saben quién es el nuevo presidente del Senado. Hoy estará con nosotros el dirigente conservador Álvaro Leiva Durán y con ustedes están los desinformantes. Obviamente tenemos que empezar esta noche hablando de Venezuela luego de la violenta jornada que se presentó ayer y que dejó 15 muertos durante las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en una elección a todas luces violatoria de la propia constitución de ese país. Infortunadamente todo se desarrolló dentro de lo previsible en un conflicto con libreto ya conocido. Según el Consejo Electoral de Venezuela, ayer se obtuvieron más de 8 millones de votos, cifra que superaría los votos que supuestamente obtuvo la MUD en su plebiscito contra la constituyente. Hay que tener en cuenta aquí que tanto los datos de la MUD de su consulta contra la constituyente como los datos del Consejo Nacional Electoral son datos que ha sido imposible verificar porque son datos que dan ellos mismos, es decir, los de la MUD los da la MUD y nadie puede dar fe de eso, y los de la constituyente de ayer, pues los da el propio gobierno de Maduro, que son todos chavistas y que por supuesto tampoco tienen ninguna verificación, así es que eso es la fe del carbonero. Sin embargo, así como están las cosas, es de esperar que siga este empate bastante catastrófico en que cada uno tiene un 30% del apoyo del electorado potencial, lo cual derivará en que ninguno va a ganar ni podrá gobernar solo, sin tener en cuenta a la otra parte. Es difícil, bastante difícil saber cómo va a gestionar el gobierno de Maduro este poquito de oxígeno que aparentemente ha tomado con lo que ocurrió ayer, porque a nivel internacional el contraste es bastante notorio y el presidente Maduro tiene el agua al cuello con varios países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Suiza, la Unión Europea, etcétera, que ya han manifestado que no reconocerán los resultados del día de ayer. También hay que tener en cuenta las sanciones anunciadas por el gobierno de Trump contra algunos funcionarios del régimen chavista, más otras medidas que pueden llegar y después de lo que pasó ayer, pues no van a ser seguramente medidas muy amistosas y que Maduro acepte de muy buena gana y que tampoco sabemos qué efecto pueden llegar a tener en la situación de ese país. Por otra parte, en el entorno ya sudamericano hay una propuesta para que Venezuela sea expulsado de Mercosur y adicionalmente una invitación a una reunión de cancilleres en Lima para la próxima semana, reunión de la cual poco o nada se puede esperar en la medida en que todas esas decisiones que se puedan tomar allá se deben hacer por consenso, y ya sabemos que ahí están los cancilleres y los representantes de gobiernos como Bolivia, Nicaragua, etcétera, que obviamente se van a oponer a cualquier cosa que signifique darle un coscorrón al señor Maduro. Así pues, lo único que parece quedar claro es que seguirá deteriorándose la situación en un país que lo tiene todo para ser próspero como lo fue antaño, pero que desafortunadamente sigue sumido en una crisis cuya solución parece cada día más lejana.
Pasemos ahora sí a nuestro resumen desinformativo de la semana. Recuerden que también estamos en Twitter, en la cuenta NSN Noticias, donde pueden participar con el hashtag Los Desinformantes. Y vamos de una vez con Daniel Ruge, quien nos tiene los primeros resultados de la gran encuesta presidencial de NSN Noticias y del Centro Nacional de Lagartería. ¿Cómo estará el panorama? Adelante, don Daniel. En NSN tenemos nueva encuesta para medir el pulso del país y la intención de voto de los posibles candidatos presidenciales. Como siempre, en asocio con el Centro Nacional de Lagartería. Empezamos. A la pregunta, ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable del presidente Santos? El 99% dijo desfavorable. El 1% restante dijo, hola, soy Tutina. A la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál candidato votaría? El 25% dijo que por el que defienda la paz. El 75% dijo por el que diga Uribe. A la pregunta, ¿quién cree que será el que diga Uribe? El 99% dijo, ¿yo qué voy a saber, huevón? A la pregunta, ¿sabe usted en qué consiste el delito de injuria y calumnia? El 95% dijo no. El 5% restante dijo, estudien, vagos. En un momento regresamos con la segunda parte de esta encuesta para ver en manos de quién quedará el país en 2018. Pues por ahora quedará en manos del que diga Uribe. ¡Qué miedo! Esperemos que en la segunda parte de resultados mejore la cosa. Y pasemos ahora al plano internacional, porque la situación en Venezuela, como decíamos, está en la primera plana en todo el mundo, gracias al talento portentoso que destila el presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien para hacer propaganda de la constituyente que fue votada ayer, creó su propia versión de una canción que a muchos nos tiene hasta la coronilla. De esto y de muchas más virtudes del presidente del vecino país, nos habla Angélica Casallas en nuestro Maduroscopio del día de hoy. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha cómo grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro. Sí. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Maduroscopio, la sección de NSN en la que nos untamos de la sabiduría y el sabor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien veíamos feliz en esas imágenes bailando su propia versión de la canción Despacito. Y es que sin duda Maduro es uno de los presidentes más animados del continente, una persona que sigue adelante a pesar de la adversidad y que aplica muy bien esa frase anónima que dice: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Ya quisieran otros mandatarios tener un poquito de la actitud con la que Maduro enfrenta la supuesta crisis que hay en Venezuela. Es un claro ejemplo a seguir. ¿Cuándo han visto, por ejemplo, a un Juan Manuel Santos cantando junto a la ciudadanía? Nunca, jamás. Param, pam, pam, en la montaña del sol de Yaracuy vivió una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad. ¿Pensaron que lo de Despacito era nuevo y era una estrategia de mercadeo? Pues no, señores, equivocados. Nicolás Maduro ha demostrado su espectacular talento desde siempre. Él sabe que es una de las mejores herramientas pedagógicas para que los niños estudien y tengan un mejor futuro, así sea dentro o fuera de Venezuela. María Moñito me convidó a comer plátano con arroz. Como no quise su masacote, María Moñito se disgustó. Petrona Concha Natividad come chorizo sin cocinar. Chupa bagazo, come cochino, come ají sin tornudar. Es más, Nicolás no solamente canta, él también ha demostrado sus dotes con los instrumentos musicales, como por ejemplo el cuatro. Definitivamente el que sabe, sabe y el que no enseña. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Pam, pam, pam. En fin, yo me podría quedar toda la noche aquí mostrándoles mucho más del talento de Nicolás para el canto, para la música, pero lastimosamente tenemos mucha más desinformación con Vlado desde el estudio en Bogotá.
Sin ninguna duda, el expresidente o presidente eterno Hugo Chávez debe estar aplaudiendo desde el más allá a Maduro por todas las cosas extraordinarias que él está haciendo en el más acá. Pasemos ahora a un recinto donde jamás pasan ese tipo de cosas y donde trabaja gente muy seria. Por supuesto, les estoy hablando del Congreso de la República, porque uno de sus miembros más ilustres, un verdadero amigo de esta casa, el senador Mauricio Liscano, recibió un premio internacional por su labor como presidente del Senado durante la pasada legislatura. Úrsula Levy nos cuenta cuál fue ese premio que le dieron y exalta todos los méritos por los cuales se hizo acreedor a semejante galardón. Definitivamente Colombia no deja de darnos satisfacciones. Premios por acá, reconocimientos por allá. ¡Qué maravilla! Nuestros músicos, nuestros deportistas y ahora nuestros políticos. ¡Qué felicidad contarles que en los premios Napolitan Victory Awards que se van a entregar en Washington, Mauricio Liscano, expresidente del Senado, es uno de los ganadores de un galardón llamado Global Democracy Award. Hay tantos, pero tantos motivos por los que el senador Liscano merece este reconocimiento que no sabemos ni por dónde empezar. Pero bueno, no sé, tal vez se lo otorgaron por su demostrada pulcritud en la adquisición de unas tierras. Por supuesto, él fue un comprador de buena fe. Otro motivo pudo ser ese gran respaldo que le ha dado a periodistas como Pirri. Ojo, Pirri aclaró que seguramente una cosa nada tenía que ver con la otra. Sin duda, en la decisión de otorgarle ese premio al doctor Liscano, jugó un papel fundamental esa especial relación que él tiene con los periodistas. ¿En qué lugar estaría el Congreso? No me voy a ir. Lo que te puedo decir. ¿En qué lugar estaría el Congreso si 0 es lo menos corrupto y 5 es lo más corrupto? Ay. ¡Felicitaciones, doctor Mauricio! Sin duda hay motivos de sobra para seguirle otorgando a Mauricio Liscano reconocimientos por su innegable labor como congresista, como dirigente pulcro, como hombre de Estado. Extraordinario, simplemente. Y ahora pasemos del expresidente del Congreso al nuevo presidente del Congreso, porque Úrsula Levy también salió a las calles a preguntarle a la gente cuál era la información que manejaba o que maneja la gente sobre el nuevo presidente del Congreso, todo lo empapado que está el pueblo colombiano de nuestra dirigencia política, porque el nuevo presidente del Congreso se posesionó, inició labores el pasado 20 de julio y seguramente eso tiene a todo el mundo hablando de él. ¿Cómo se llama el nuevo presidente del Congreso, del Senado? No sabría decir. No, tampoco sabría decirte. No tengo ni idea. No sé. No tengo conocimiento. Uy, no, ni idea. No sé. No me acuerdo. No, ¿Lara? No tengo idea, no. Ni idea. Luis Carlos Lozano, ¿no? No sé. Es un conservador, lo nombraron el 20 de julio, pero no recuerdo qué nombre tiene. No he escuchado noticias entre ayer. No tengo ni idea. Era el señor Liscano, era el anterior, el nuevo no sé. Uy, no, ni idea. Una vez a un argentino le preguntaron, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre ignorancia y arrogancia? Y el tipo respondió, ni sé ni me importa. Pues eso mismo parece que estuvieran contestando los colombianos cuando les preguntan, ¿quién es el presidente del Senado? Ni sé ni me importa. A nadie, absolutamente a nadie le interesa quién es el hombre que dirige el Congreso de la República. Pero tranquilo, doctor Efraín Cepeda, que nosotros sí sabemos y lo vamos a estar acompañando en ese arduo trabajo que usted va a desarrollar en el próximo año. Aquí estamos al pie de usted.
Y siguiendo con el Congreso, tenemos que hablar de un proyecto de ley que busca que quienes cometen delitos menores no sean castigados con cárcel, sino de una manera mucho más pedagógica, de una manera más constructiva. Por eso, Angélica Casallas nos cuenta cuál es la propuesta del gobierno para afrontar estas penas o para aplicar estas penas que son de delitos menores. Vlado, la semana pasada se reveló que está en trámite un proyecto de ley para eliminar la criminalización de delitos menores como inasistencia alimentaria, injuria o calumnia. Ojo que esto le puede interesar al senador Uribe. La manera en que estos delitos serán castigados, según este proyecto de ley radicado por el gobierno y con apoyo de la Fiscalía, será por medio de un servicio no remunerado que en libertad ha de prestar la persona condenada a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales. En pocas palabras, puro trabajo comunitario. NSN Noticias tuvo acceso exclusivo a los trabajos que deberán enfrentar aquellos que incurran en estas faltas, entre los que se destacan: hacer una pasantía en el Centro Democrático, diseñar los renders del Metro de Bogotá, ser community manager de Álvaro Uribe, hacer la tesis doctoral de Enrique Peñalosa, viajar en Transmilenio todos los días en hora pico, transcribir la recopilación de discursos de Marta Lucía Ramírez, ser asesor de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez, trabajar como fiscal anticorrupción sin caer en la tentación de la corrupción. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Así que mejor evite cometer estos delitos porque hay cosas peores que las que acabé de leer en esa lista. Vlado, ¿cuál de estas sanciones le impondrán a Uribe por haber calumniado a Daniel Samper Ospina? Yo no sé cuál de todos estos trabajos le toque hacer al pobre senador Uribe, aunque de pronto le cuentan el día de la pasantía, alguna pasantía, digo yo, en el Centro Democrático, o de pronto una pasantía en algún centro comercial nuevo en Montería. ¿Qué tal? Que sea el jefe de seguridad, por ejemplo, de un centro comercial en Montería. ¿Esa puede ser un buen castigo o no? Bueno, vámonos más bien con la segunda parte de los resultados de la encuesta presidencial de NSN Noticias y del Centro Nacional de Lagartería, en la que Daniel Ruge nos cuenta cuál es el panorama para las elecciones de 2018. Adelante, Daniel. Regresamos con la segunda parte de la encuesta para medirle el pulso al ambiente del país, faltando poco menos de un año para las elecciones de 2018. Estos son los resultados encontrados por el Centro Nacional de Lagartería. A la pregunta: ¿cree usted que el país va por buen camino? El 70% dijo no, el 30% dijo sí, gracias a Odebrecht, pero yo no tuve nada que ver. A la pregunta: ¿qué cree usted que se puede hacer para acabar con la polarización? El 50% dijo acabar con todos esos mamertos. El 50% restante dijo acabar con todos esos oligarcas. A la pregunta: ¿cree usted que los triunfos deportivos en el extranjero mejoran el ánimo del país? El 10% dijo no. El 90% dijo ciclas, parce. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Personas encuestadas: todas las que firmaron la revocatoria de Peñalosa, el referendo de Vivian, la consulta anticorrupción y el referendo de cadena perpetua. Método de recolección: les dijimos que las preguntas eran para un amigo. Margen de error: el mismo que calculó Néstor Humberto cuando nombró a Luis Gustavo Moreno fiscal anticorrupción. Regresamos a estudio. Muy preocupado se mostró este domingo en el periódico El Tiempo el exministro Juan Felipe Henao por los altos costos que tendría la consulta anticorrupción promovida por la senadora del Partido Verde, Claudia López, quien la semana pasada entregó a la registraduría más de 4 millones de firmas para convocar dicha consulta. Para el dirigente de Cambio Radical, esta consulta no solo es inútil, sino que además es muy costosa, por lo cual propone que nos ahorremos esa plática. Planteamiento en el que coincide, oh sorpresa, con la columnista María Isabel Rueda. Si de cuidar los recursos públicos se trata, es una lástima que estas dos fichas de Germán Vargas Lleras no tengan en cuenta toda la platica que nos ahorraríamos si Cambio Radical no repartiera avales entre tantos políticos corruptos. Con esta lección de austeridad política comienza a moverse hoy en NSN el carrusel de la desinformación.
El carrusel de la desinformación se mueve en la Argentina, en donde encontraron drogas en una comisaría antidrogas. ¿Ustedes qué pensaban? Estaban equivocados y creían que Colombia tiene el monopolio en noticias macondianas. El carrusel de la desinformación se mueve con un supuesto complot contra el presidente de Venezuela planeado en Colombia. Ante la gravedad de tal información, Ernesto Samper le dijo a Nicolás Maduro que, de ser cierto que Santos orquesta una conspiración contra él, lo mejor es que no haga nada, que Santos, como conspiretas, es muy buen vecino. El carrusel de la desinformación se mueve en el Congreso de la República, en donde fue condecorado el famoso peluquero Norberto con la Orden de Caballero. Lo paradójico es que ni siquiera este conocido estilista pudo arreglar la horrorosa imagen que tiene el Congreso. Mi invitado de esta noche es un hombre bastante particular porque es un líder conservador que, sin embargo, le ha apostado muchísimo a la paz. Ha tenido todos los cargos imaginables, ha sido congresista, constituyente, ministro, concejal, ha estado en muchísimos momentos cruciales de la historia de este país, lo mismo que su padre. Es un hombre de la casa conservadora de verdad, de los conservadores de antes que tenían principios y doctrina, no de los de ahora que buscan despuestos. Les estoy hablando, para no ir mucho más allá, del doctor Álvaro Leiva Durán, a quien le doy la bienvenida. Doctor Leiva, buenas noches. Muchas gracias, Vlado. Un gran gusto estar acá. Usted sabe que yo soy hincha suyo. Muchísimas gracias. Muy complacido. Bueno, es que además somos de la misma militancia alvarista, y eso no se quita con los años. Uno va bebiendo de cosas como esas y realmente eso imprime carácter. ¿Qué hace un hombre como usted, conservador de toda la vida, con un padre que fue una figura importantísima del espectro político colombiano, también del Partido Conservador? ¿Qué hace metido en procesos de paz, yendo en contra de muchos conservadores? O le cambio la pregunta, ¿por qué se tiene la idea de que los conservadores son guerreristas y que solo quieren arreglarlo todo a plomo, y usted, a pesar de ser tan conservador, ha defendido tanto los procesos de paz? A ver, eso del conservatismo tiene mucho de ancho como de largo. Una cosa es el Partido Conservador de hoy, otra cosa es la historia conservadora, otra cosa son los principios conservadores y otras cosas es la esencia de por qué se crea el Partido Conservador. La gente no lo sabe, pero el señor Caro, Miguel Antonio Caro, lo primero que dice es que es un partido que tiene que fundamentarse en la paz y que hay que conseguir la paz, porque si no hay paz no puede haber ejercicio de otros derechos. Es así de sencillo. Pero eso nadie lo recuerda. Y eso del ejercicio de los otros derechos, fíjese usted la sabiduría de un hombre, un humanista sencillo de una época ya, 200 años, se anticipa a UNESCO, que dice que la paz es el derecho síntesis, y dice, sin el derecho síntesis, la paz, en la cúspide no puede haber otros derechos, como si lo hubiera tomado de Caro. Y aún más, en el numeral 75 de la JEP, de la llamada JEP, a lo que tanto le tienen miedo, dice que las decisiones se deben tomar sobre la base, los jueces, de que el derecho síntesis implica que la paz es un principio fundamental sin el cual, sin su aplicación, no puede haber el ejercicio de otros derechos. De tal forma que eso es como la base esencial del actuar, yo diría que de la vida de una persona que le guste la vida pública, la búsqueda de la paz. Pero ¿por qué hay tantos personajes que se arrogan el título de conservadores, que sin embargo se oponen a la paz y piensan que la única manera de arreglar esto era a punta de bala, a punta de plomo, tierra arrasada? Pero eso no solamente son los conservadores, son todos. En este país todos están vinculados al ejercicio de la cultura de la violencia. Todos, es impresionante. De tal manera que está de moda esa posición. Tanto que uno se preguntaría
¿Cuándo fue que el presidente Uribe se vinculó al Partido Conservador? Sí. Y muchos otros. Aquí lo que hay es un revuelto mental, una falta de claridad en el raciocinio y en el juicio. Poner la paz como bandera de centro, de izquierda, de derecha, es una necesidad. ¿Y usted tiene que ver cómo? con la condición humana, tiene que ver con la civilización occidental cristiana. Eso se ve desde todos los textos de la humanidad. Siempre los que han pensado en el Estado, en la sociedad, en la ética social, dicen, primero paz, después viene todo lo demás por añadidura, de tal forma que ponerle ideología a la paz es de una aberración sin precedentes. ¿Usted en qué momento lo picó a usted ese bichito de trabajar por la paz, ¿no? Y cómo logró usted tener esa aquiescencia, si se quiere, sobre los líderes rebeldes del momento en las FARC y en otros movimientos, que lo aceptaran a usted como interlocutor más que intermediario? Pues yo creo que fue una curiosidad. Yo era presidente del Directorio Nacional Conservador, me retiré inmediatamente, me llamó Betancur y me dijo, quiero meterlo en representación del Partido Conservador en la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la Uribe. Y yo tomé la cosa muy en serio, eso es una magistratura, porque uno verifica, y verifica para decir la verdad, que es una forma de ejercer una magistratura. Yo diría que el único que se quedó en esa comisión fui yo hasta nuestros días. Y la primera vez que estuve en la Uribe, me preguntó Jacobo Arenas, me dijo, ¿usted Leiva qué es? De Jorge Leiva, le dije, yo soy hijo, me dijo, ¿usted es hijo de Leiva y viene hasta acá? Le dije, sí. Entonces les parecí gracioso seguramente, pero de ahí se inició una relación muy seria alrededor de los temas nacionales y del propósito de la paz. Y eso se agregó con el ELN, con el Quintín Lamen, con el PRT, con el EPL, con todos, yo diría. Y hasta nuestros días, y en la medida en que toda esa masa de conocimientos, de trato con la gente, que permite que uno pueda fijar una posición que no es negociable, es que la ventaja, entre comillas, que tengo yo es que soy el mismo desde chiquito. Ha sido coherente. Ni se compra ni se vende, y he sido coherente, y ese es el patrimonio que yo le puedo legar a esos procesos que están avanzando en este momento. Bueno, pues de esta manera arrancamos esta conversación con el doctor Álvaro Leiva Durán, pero ustedes quédense ahí, porque como les digo, esto apenas comienza. Ya volvemos. Seguimos en NSN esta noche conversando con el doctor Álvaro Leiva Durán, quien es un hombre que ha trabajado durante décadas por la paz de este país y que tiene mucho que contarnos sobre lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en el proceso con las FARC. Y a propósito de eso yo quiero preguntarle, doctor Leiva, ¿usted qué les dice a los que acusan al gobierno de Juan Manuel Santos de que entregó demasiado en este proceso de paz? ¿Usted piensa que se le entregó demasiado a las FARC? Pero entregarles que la posibilidad de hacer política, el cambio de las armas por la política, el uso de las armas es un método diferente de hacer política. Ya entregaron las armas, ahora se está buscando una justicia restaurativa, se está buscando la verdad, que las víctimas sean bien atendidas, la no repetición. ¿Eso es entregar demasiado? Yo lo que creo es que hay un egoísmo total y se cree simplemente porque otros no lograron hacer la paz, que a Santos se le está yendo la mano. Yo la verdad es que pienso que esta es una de las paces más baratas del mundo, es increíble. Pero aquí como el mundo comienza en La Guajira y termina en el Amazonas, ¿no? Y somos el ombligo del globo, no somos capaces de ver más allá de nuestras narices. En procesos de paz este no es el primero, de golpe el más completo, por eso el respaldo de la comunidad internacional,
Por eso lo recoge en resoluciones el Consejo de Seguridad. Es algo que realmente recibió aplausos en el exterior, pero acá esa cosa local, esa vagabundería, esa competencia, esos odios, esas deslealtades, esas envidias porque el otro tuvo éxito, hay que golpear y golpear y golpear. Uno en la vida tiene que admirar aún al adversario. Puede ser émulo, competidor, puede ser el otro, tener una manera diferente de pensar, pero si logra algo que no tiene antecedentes en la vida nacional y que va a servir para que Colombia descubra su geografía, tenga un futuro mejor. País donde estén vigentes los derechos humanos, se aplique el DIH, se sancione con el Estatuto de Roma. Si eso se va a hacer, así sea el adversario, el antisantista por excelencia, debía tener el carácter, la caballerosidad y el tamaño suficiente para aplaudirlo. Yo por eso no entiendo lo que sucede, cierro los ojos y continúo con los procesos de paz. Cuénteme, doctor Leiva, a propósito de esos que no lo lograron, que probablemente están sentidos y resentidos con el presidente Santos, ¿cómo explica uno una actitud, por ejemplo, como la del expresidente Pastrana, que se la jugó tanto por la paz y que de alguna manera fue precursor de lo que pasó luego con las FARC? No, él no fue precursor. Precursor, hay muchos en la historia y yo creo que él no comprendió el proceso. Y lo digo con autoridad. Nunca hablo de Andrés Pastrana. No me gusta hablar de la gente, pero fue inferior al momento. El día que yo se lo pueda decir, se lo digo y le explico por qué. Yo en eso tuve mucho que ver, pero muchísimo. Desde la postura del reloj, usted recuerda, que le dio el triunfo, hasta todo lo que sucedió. Mire, yo le voy a decir algo que no lo he dicho nunca. Yo me fui para Costa Rica, estuve varios años allá, y allá puse un radioteléfono y hablaba 2 veces a la semana con las FARC y yo podía ver exactamente los errores que se estaban cometiendo. Con Andrés Pastrana durante su mandato nunca hablé, nunca hablé. Me lo encontré en España 8 meses después de haber sido presidente de la República. Tengo mi visión, él tiene la de él, lo respeto, pero creo que realmente se ha equivocado de cabo a rabo. Debía estar aplaudiendo a Santos. Y esas tesis constitucionales que se inventan, algunos que son expertos en hipotecas y prendas, y no en lo que se llama la lex pacificatoria, que es lo que está de moda, que no conocen el Estatuto de Roma, que no saben qué es el DIH, que no saben qué son los derechos humanos, están descalificando uno de los mayores éxitos de un mandatario en la política reciente de Colombia. Pero en ese proceso de Pastrana, ¿cuál cree usted que fue el principal error? ¿Por qué no salió adelante el proceso de paz de Pastrana? Eso sí que es una historia larga. Es así para... Aquí le daño a su programa porque eso requiere serenidad, objetividad, tiempo. Pero desde un comienzo se equivocó. ¿Fue mal concebido? No, mal concebido no. El primer detalle que no le funcionó, el de la silla vacía. Cuando se sabía que el hombre no iba. Pastrana sabía que todo el mundo sabía que no iba. Hombre. O sea, usted nos está diciendo... De eso hay testimonios. ¿Usted nos está diciendo hoy que lo de la silla fue un montaje? Yo no sé si sea montaje o no, pero yo miraba eso y decía, curioso esa actitud. Entonces, obviamente, allá hubo molestias. Es que, mire, en estos procesos de paz se requiere una gran transparencia. Uno se puede equivocar, pero con transparencia. Es decir, uno no puede... El doctor Ospina, a propósito de las figuras conservadoras, que era mucho mayor que yo era canoso y viejo cuando yo era joven, me decía, un consejo Ospina para Pérez, la, sí, un consejo para la vida, uno no puede saltar más que el venado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, de tal forma que hasta ahí llego, porque no quiero mortificar a nadie. Créame que no quiero mortificar a nadie. Yo estoy en otra cosa y es lo que me compromete en la vida y a lo que le voy a dedicar los pocos años que me restan. Y en esos años, que espero no sean tan pocos como usted dice, ¿usted tiene aspiraciones electorales? Aspiraciones electorales. Pero no, digo yo, si en este momento alguien lo invitara a alguna fórmula política... Todos los días me llaman y me dicen y tal, pero mire, a mí ya no me halaga nada.
Y además, aventuras no. Si mañana me dicen es que usted es el tipo de las galletas y está tal, uno lo piensa, pero en este momento, desatender los compromisos que uno tiene, que son muchos a nivel personal, desde el punto de vista de la paz, porque uno adquiere compromisos personales con la paz. Claro. Y distraerlos con cosas que no ve uno que sean claras y más bien están distantes, pues creo que no vale la pena. Bueno, pues ahí vemos un hombre que conoce de cerca estos temas, que sabe de lo que habla porque ha estado metido allá en los intestinos de distintos procesos y todavía le quedan cosas para contarnos. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Llegamos al tramo final de esta interesante conversación con Álvaro Leiva Durán. Doctor Leiva, en este devenir histórico entre la política, la paz, el gobierno y estas cosas, uno encuentra figuras que la gente tiene como unos líderes que son godos, recalcitrantes y tal, pero que han sido de una apertura mental extraordinaria, como Álvaro Gómez, que proponía la legalización hace 40 años, que apoyó procesos de paz, que creía en la ley, pero también creía en la paz. En este momento, ¿usted ve alguna figura dentro de ese partido conservador que tenga ese perfil de meterse a la paz lejos de mezquindades y de propósitos pequeñitos, como decía el propio Gómez Hurtado? No, la verdad no, porque ese es un talante especial. Eso no se produce todos los días. Lo que sí creo es que hay que buscar a alguien comprometido con la paz. Y el modo de pensar suyo se confunde mucho con el mío. No necesitamos abandonar valores, todo lo contrario. Nos lleva a indicar que hay que buscar a alguien que le quepa el país en la cabeza, que toque todos los temas, que se comprometa con la paz y que se comprometa a sacar este país sobre la base de la verdad. La verdad está por contarse y la verdad nos va a llevar a una realidad total, y es que la responsabilidad de lo que ha ocurrido en los últimos 60, 70 años en Colombia es de todos. Aquí todo el mundo va a tener que pedir perdón. El Partido Liberal, el Partido Conservador, la izquierda, los guerrilleros, los paramilitares, la iglesia, todos. En ese momento nos vamos a reencontrar y podemos, ahí sí, gozar de algunos acuerdos de La Habana, como uno fundamental que dice que hay que convocar al país alrededor de nuevos propósitos. Yo diría que ese es mi anhelo, y nuevos propósitos que tienen que ver con lo esencial, y es la recomposición del tejido social. Porque decir, aquí no hay una recomposición del tejido social, no hay futuro. Lo que usted acaba de decir es prácticamente una plataforma ideológica para un candidato. ¿Quién cree usted de los candidatos que hay ahora que es el que está más cercano a ese planteamiento que usted acaba de hacer? Usted lo ha dicho, mire, que hay ahora candidatos que haya en este momento. En este momento. Yo creo que no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Quién falta? ¿A quién metería usted? Varios. Aquí por ejemplo, puede haber cualquier sorpresa. Pero este es un país que necesita una sorpresa, una convocatoria nacional, para temas que son necesarios para un mejor estar, una mayor felicidad, una mejor distribución del ingreso, descubrir la nación. Es que aquí nadie conoce esa geografía vasta donde están las riquezas, donde están los recursos renovables y no renovables. Es decir, aquí se necesita algo que yo estoy seguro va a salir. No sé de qué cubilete, pero lo que se está viendo hoy no es. Y muchos aprovechan la difícil situación de Venezuela para decir que vamos para allá, que eso es un precipicio para el cual nosotros vamos derechito. Eso es la tesis del coco. Usted recuerda que el coco siempre ha existido en Colombia y había un momento en que la sociedad en Bogotá decía: vamos a tener que hacer mercado porque se nos vino el coco, y el coco fue Rojas Pinilla, y el coco fue el comunismo, ¿no? Y muchos cocos por ahí. Ahora se inventaron un último coco.
tal manera que yo no creo en eso, porque la mayoría del país sabe exactamente qué quiere, qué desea, y no necesita que se lo diga un tercero, ni que lo asusten. Aquí también está la tesis del susto. Peguemos un susto y con eso podemos lograr unos votos. Voy a hacerle una serie de preguntas para que me conteste sí o no. Para que esto nos ayude un poquito a los que no conocen tanto al doctor Leiva Durán, a que lo conozcan un poquito, para que vean el personaje tan interesante que puede ser. ¿Usted cree en Dios? Pues claro. ¿Usted es enemigo de la propiedad privada? No, me encanta la propiedad privada. ¿Usted es comunista? No, claro que no. ¿Está enmermelado? No, la verdad no. ¿Usted apoya todas las formas de lucha? No, claro que no, por Dios. La Constitución y las leyes. ¿Usted cree que Colombia va derechito a otra Venezuela? No, claro que no. ¿Cree que el Papa Francisco es un hereje? No. El Papa era una necesidad y sigue siendo una necesidad. ¿Apoya el matrimonio LGBTI? Los que quieran que hagan lo que quieran, siempre y cuando se acojan a unas reglas del juego. ¿Cree en la legalización de las drogas? Creo en la legalización de la droga. ¿Respalda la adopción de parejas gay? Pues uno no puede impedir afectos y necesidades, de tal manera que no le veo reproche de ninguna naturaleza. ¿Usted cree que Uribe se equivoca? Se equivoca. ¿Usted cree que Pastrana es un hombre sensato? Un hombre sensato. Yo diría que lunes, miércoles y jueves o viernes, pero la verdad es que es un equivocado, tiene un temperamento que realmente no comparto. ¿Usted cree que el presidente Santos lo único que quiere es entregarle el país a las FARC? Eso es ridículo. No, claro que no. Ahí uno se va dando cuenta. Y estamos hablando con un señor que es conservador, al que nadie le puede negar su carácter de conservador. Y que a lo largo de todos estos años ha recibido mucho palo por cuenta de... Mucho palo. No solo de conservadores, sino de otros, mundo, sí. Porque es que aquí para conservadores los liberales, ¿no? No, es impresionante, pero la verdad es que el palo lo hace crecer a uno, ¿sabe? De tal manera que yo vivo tranquilo. Ahí es cierto que lo que no mata engorda, ¿no? Lo que no mata engorda. ¿Cierto? Ese es un buen principio filosófico. Sí. Bueno, ¿y usted cómo ve en este momento las posibilidades de verdad del Partido Conservador? Que el Partido Conservador hace muchos años, como decía Álvaro Gómez, perdió la vocación de poder, ¿no? ¿Cómo ve el papel frente a lo que viene? Yo creo que debe buscar una persona de la modernidad, con unos valores esenciales, porque hay cosas que no se transan, pero sobre la base de no ponerle talanqueras ni a la ética social, ni a la necesidad de la igualdad, digámoslo, del amor entre los ciudadanos, y con una gran calidad en todo lo que se avecina, y sobre todo que se enamore de la necesidad de la verdad, porque ahí está el fundamento de un país mejor para nuestros descendientes, para nuestros nietos y aún para los que están por nacer. Por eso en los acuerdos de La Habana yo introduje una noción que se llama justicia prospectiva, dirigida fundamentalmente a aquellos que están por nacer, para que encuentren un país completamente diferente al que nos tocó vivir. Una pregunta corta para una respuesta corta. ¿Le gusta el nuevo presidente del Congreso, Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador? Es un hombre claro, un hombre comprometido, muy representante de la costa atlántica, se merece la posición y quiero decirle, es un hombre que sabe que la paz es necesaria, de tal manera que sí, lo aplaudo. Bueno, doctor Leiva, no me queda más que agradecerle por haber venido, pero sobre todo agradecerle por toda la contribución que usted ha hecho a la paz de este país. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos como siempre el próximo lunes aquí por Día TV a las 10, por Red Más TV a las 10 en punto de la noche, como siempre, para seguirlos desinformando.